Bienvenidos a La Pepa, este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de una cosa que no todo el mundo conoce y son los datos abiertos o la Open Data y la democratización de la información. Nunca antes había habido tantas capacidades de compartir información y tanta información al mismo tiempo había sido creada. Todas las actividades que hacen las personas, las formas de comer, consumir, vestir, viajar, el transporte, el Transmilenio, las clínicas, genera algún tipo de dato que queda guardado en algún servidor del mundo, pero que no se sabe muy bien qué pasa después. Sin embargo, estos datos no siempre están abiertos al público para poder ser utilizados en análisis académicos, científicos u otras áreas que podrían aprovechar esta información para generar nuevo conocimiento. Para entender este concepto de datos abiertos o de Open Data, como es conocido en el mundo, y para entender cuáles son las posibilidades y retos de estas plataformas, tenemos a dos expertos invitados en el tema. Ellos son Carolina Botero, ella es la directora de la Fundación Carisma. Ella es abogada y tiene una actividad muy fuerte en temas de activismo y de derechos humanos. Bienvenida. Gracias, buenos. Y también tenemos invitado a Esteban Peláez, él es coordinador de proyectos en la Fundación Corona, es politólogo y tiene una maestría en estudios internacionales. Bienvenido. Gracias. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Carolina, este es un tema apasionante, sin duda alguna, pero no es tan conocido en todas las esferas. Hay gente que ha venido trabajando y más con las nuevas tecnologías, internet y la capacidad cada vez más de acumular y de procesar información, pero vale la pena, antes de entrar a los dilemas y todos los retos que esto trae, explicar qué es esto de Open Data o datos abiertos. Los datos abiertos son los datos en general con unas características muy especiales que permitan su reutilizabilidad. Eso sería como el resumen. ¿Y qué significa eso? Eso significa que esos datos tienen que tener unas características técnicas, jurídicas y económicas. En términos técnicos deben ser interoperables, deben tener formatos que permitan que otros los tomen y los reutilicen. En términos jurídicos deben tener una licencia o unas condiciones que permitan que cualquiera los tome y los reutilice. Y en términos económicos deben estar disponibles para que cualquiera los pueda hacer exactamente la misma actividad, tomarlos y reutilizarlos. Eso sería lo que es un Open Data. También hay que tener presente que lo que interesa en esto ya es no solamente la idea del dato suelto, sino incluso el grupo de datos, el set de datos. Entonces, por ejemplo, si tienes un paper académico, un documento, yo qué sé, sobre los problemas de Transmilenio, el problema de congestión en Transmilenio, es todo un documento académico. Lo que es dato abierto no es los datos que se encuentran en el documento, que igual están ahí y se pueden tomar, sino todo el set de datos, la base de datos que le sirvió al investigador para hacer su análisis y llegar a este documento. Entonces tienes por un lado el documento y por otro la base de datos. La materia prima. La materia prima de esa investigación. Y entonces estamos hablando ya de esto. La data abierta que nos interesaría en esta investigación es esta base de datos que le sirvió a ese investigador y que debe tener las características que te comentaba para que pueda ser considerada como abierta. La posibilidad de que otros puedan tomarla y reutilizarla. Esteban, ese ejemplo de Transmilenio es muy bueno. ¿Qué otros ejemplos nos servirían para entender qué es esto de Open Data? Porque no, pues yo creo que está la teoría, hay datos, cualquier investigación que tenga académica, cualquier sistema que genere algún tipo de datos, eso queda registrado. Pero ¿qué ejemplo nos permitiría ilustrar qué es esto de Open Data? Ok, bueno, para darte ese ejemplo, en primer lugar, pues es bueno como contextualizar por qué estamos acá. Hablando de datos abiertos, yo pues vengo de la Fundación Corona, que tenemos una línea de ciudadanía, y dentro de la línea de ciudadanía digital tenemos una plataforma de datos abiertos que se llama ciudatos.com, que reúne todos los datos históricos de las ciudades como vamos. Entonces, ese podría ser un ejemplo de que es un dato abierto que reúne tres componentes. Entonces, antes de eso contextualicemos, ¿qué son los datos de ciudades como vamos? Ok, las ciudades como vamos es un programa que nace en Bogotá hace 18 años con el objetivo de hacer veeduría ciudadana sobre temas de ciudad a la administración municipal. Se ha replicado en 37 municipios, somos 17 iniciativas en 37 municipios en este momento, y es un programa
que reúne a diferentes sectores de la academia, medios de comunicación, sector privado, cámaras de comercio y sociedad civil, en torno a un programa independiente que hace veeduría ciudadana en las administraciones municipales. Reúne datos públicos a través de derechos de petición y realiza encuestas de percepción ciudadana anualmente. Listo, entonces ustedes tienen dos tipos de datos en una iniciativa bastante loable. ¿Qué pasa después? Estos datos, digamos, con el nuevo auge de la tendencia de los datos abiertos a nivel mundial, existió la oportunidad para cualquier actor que tenga una gran cantidad de información, no solamente el sector público, de, digamos, entrar en esta onda de los datos abiertos y aportar a la democratización de la información. Entonces nosotros decidimos, con el apoyo, digamos, de buenas prácticas internacionales, replicando la experiencia especialmente de México, que ellos tienen a través de Codeando México una muy buena experiencia en apertura de información desde la sociedad civil, porque generalmente los datos abiertos se entienden desde gobierno y no solamente desde gobierno. Decidimos abrir a más de 100.000 variables de las ciudades como vamos. Entonces, el proceso de apertura de información pasa por un reto técnico, que tienes que tener una información de calidad validada en un formato que pueda leer cualquier API diferente a la tuya. Entonces, digamos que es el reto técnico. Y después hay un reto de usabilidad, de cómo esos datos abiertos pueden ser, digamos, utilizados no solo por expertos, porque lo que te va a salir de ese proceso de estandarización en código abierto son unos Exceles y unos CSVs muy complicados de utilizar para el ciudadano y para la mayor parte de las personas. Entonces ahí surge un segundo componente que lo mencionaba Carolina, y es la capacidad de esos datos abiertos de generar conocimiento, generar valor agregado para el usuario final, de tal manera que sea un incentivo para su uso. Carolina, para aterrizarlo aún más, creo que podría ser interesante explicar o dar un ejemplo de algún experimento que se haya hecho. Ya definimos qué es en términos generales, una buena plataforma, un ejemplo que se haya utilizado para entender qué se puede hacer con esto. Yo quisiera poner un ejemplo muy reciente que es el caso de Mocoa, que lo tenemos todos en la cabeza. Hay una comunidad que se llama OpenStreetMap que utilizan una plataforma abierta que es OpenStreetMap, es el equivalente a Google Maps, pero en código abierto, y ellos utilizan datos abiertos. ¿Cómo lo hacen? Cuando hay una emergencia, y no solamente en Colombia, en cualquier lugar del mundo, hace poco en Filipinas, etcétera, llaman a esta comunidad. Esta comunidad en una plataforma genera como un ticket y dice, bueno, vamos a empezar a trabajar, y cada quien escoge la zona que va a mapear. Lo que hacen ellos es crear esas bases de datos a través de mecanismos. Vamos a pensar en Mocoa, para poner el ejemplo. Piden las fotos, se las entregan las fotos satelitales, una empresa que tenga las fotos satelitales de la ciudad, las pone a disposición de la comunidad coge esas fotos y sobre la plataforma de OpenStreetMap vuelve a construir el mapa de Mocoa como era antes de la destrucción. Sí. Exactamente. La reproduce ese sitio, eso lo lograron hacer en 3 días. Ah, ya está hecho. Está hecho, no, es que porque eso lo utilizan ¿cómo se llama? La mesa de crisis. Sí. Es lo primero que utilizan. Entonces ellos llaman a la comunidad se sienta y trabajan entre todos. ¿La comunidad entendía como las líderes, alcaldías y demás? No, esto es sociedad civil. Sociedad civil pura y dura. Sociedad civil pura y dura. Ellos, ya te digo, les ponen y ellos reconstruyen ese mapa. En el caso de Mocoa en específico, de esta comunidad, levantaron dinero y 2 personas se fueron para Mocoa y tomaron con drones y con fotos, tomaron las fotos de lo que sucedió. En este momento llevan el 72% de construcción del mapa de lo que fue. De cómo está. No, ya el está. Que fueron 3 días, porque eso lo necesitan urgente para saber cuántas casas, cuántas personas pudieron haber estado, digamos, saber cuál fue el daño, ¿verdad? Claro. Pero ahora hacen este mapa de cómo quedó la ciudad después, y eso les permite no solamente saber entonces el nivel del daño frente a lo que había antes. ¿Y en qué medida es abierto? ¿En que eso lo puede utilizar cualquiera persona? Exacto, ahí es más o menos, ahí conecta con lo que mencionaba Esteban, en que entra en una plataforma que es totalmente abierta tecnológicamente y las API pueden leerlas, y entonces a partir de ahí hay muchos análisis que se pueden hacer según quien lo necesite. Van a poder hacer análisis, por ejemplo, sobre cuáles son los picos más altos donde no hubo destrucción, y entonces ahí se puede hacer el helipuerto, ahí se puede construir un refugio ya para los que quedaron, etcétera. Ese es el tipo de cosas que hacen, pero porque toda la plataforma queda
con los estándares abiertos desde el punto de vista tecnológico que permite esa reutilización de los datos. Carolina, Esteban, esto es un tema que afecta sin duda alguna los datos, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, son finalmente el resumen de la conducta humana, si se quiere, y de la naturaleza, y en fin, y por eso es interesante ver qué preguntas tiene la ciudadanía. Los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una duda. ¿Qué tantos límites hay en las plataformas de datos abiertos? Carolina, esta pregunta que tiene esta persona que está en la calle me parece que es muy interesante y es el tema de la privacidad. ¿Qué tantos límites éticos, legales, que usted ya al inicio describía, están en juego en estas plataformas? Eso es muy interesante porque es exactamente uno de los temas que trabajamos en Carisma. Carisma es una fundación que trabaja temas de tecnología y derechos humanos. Y entonces, si bien por un lado somos entusiastas de los datos abiertos, por otro reconocemos que hay un problema, un riesgo muy grande en general en el manejo de información. Y los datos abiertos no están exentos de eso. Hay un problema cuando se manejan datos sensibles. Entonces, es muy importante que todos aquellos que tienen proyectos con datos abiertos, que están utilizando datos abiertos, que quieren iniciarlo, sean conscientes del tipo de datos que pueden abrir, la forma como lo van a abrir y cuando están en situaciones particularmente sensibles. Voy a poner un caso que hemos estado analizando hace poco, que es, por ejemplo, información para la biodiversidad. El tener datos abiertos en biodiversidad es supremamente importante. En un país que es el segundo o tercer país más biodiverso, saber el tipo de poder que cualquiera reporte las especies que tenemos y todos los datos asociados a eso es supremamente importante. Pero por otro lado, también tienes todo el problema del tráfico de especies, de las especies en vías de extinción, etcétera. Entonces, yo qué sé, por poner un ejemplo que quizá a todos nos suene, si se supiera exactamente dónde están todos los osos de anteojos y sabemos que hay gente que los van a cazar, entonces, ¿es ese un dato sensible o no? Y, digamos, lo pongo como ejemplo de intimidad que no es exactamente bueno, pero que es muy, lo grafica muy bien. Ahí, en ese punto, hay que entrar a analizar si esos datos pueden o no ser abiertos o cómo se abren. Una de las soluciones que han encontrado en el mundo para datos sensibles en biodiversidad es entregar la información, pero no al detalle. Entonces terminan diciendo, se encontró un oso de anteojos, yo qué sé, en el municipio de Guaviare. Resulta que el municipio es grandísimo y entonces ya no estás dando el punto exacto, sino simplemente haciendo el reconocimiento de la especie y demás. Eso lo pongo en ese sentido porque es mucho más gráfico a veces que hablarlo con las personas. Pero, por ejemplo, los datos de salud son particularmente sensibles, los datos de impuestos. Entonces, cuando trabajamos en esos temas, hay problemas de privacidad. Claro, se habla de que puede anonimizarse, que hay sistemas de... Pero a veces es también rastreable. Esteban, ¿qué retos tienen usted desde su organización? ¿Qué retos han encontrado en esos términos? Ok, bueno, primero yo quisiera hacer una salvedad sobre también qué es un dato abierto. Claro. Un dato abierto no es cualquier dato que yo quiera hacer público. Muchas personas piensan que con tener una plataforma, porque cualquiera puede con ciertas competencias técnicas hacer una plataforma. Y cualquier cosa que tú encuentres de información, por ejemplo, inclusive fotos de las personas en los eventos, hay una cantidad de restricciones de lo que es y lo que no es información pública. Entonces, el primer paso antes de decir que es un dato abierto es ver si la información que estás abriendo es pública, o sea, que no tiene licencias o no tiene temas de privacidad de por medio. Nuestras encuestas, que ahí va el primer reto, digamos, nuestro con la plataforma inicial, es que nuestras encuestas a nosotros nos entregan unos metadatos con información muy completa de cada uno de los encuestados. Hay mucha información personal que no se puede meter allí. Es más, la mayor parte de la información personal no se puede meter en la plataforma de datos abiertos. Entonces, el primer reto técnico en ese sentido de privacidad es una depuración completa de lo que es dato público y lo que es un dato privado. Y me salto al otro tema que está también relacionado con lo que quería decir de qué son datos abiertos, que es el reto que tenemos nosotros en Ciudatos y que lo hemos visto en todas las plataformas de datos abiertos que hay. O sea, hay pocas que no tienen ese problema de presentar la información de una manera muy atractiva para el usuario. Y es que el dato abierto, a nosotros nos gusta mostrar una gráfica, es un proceso de cómo conviertes
Es como el mismo proceso de crear una torta, un pastel. Tienes los ingredientes, que son los huevos, la harina, crudo, y esa es como la data que tienen los ministerios, la data que tiene la mayor parte de las personas que quieren abrir datos. Son datos que no entiende nadie. Tienes que volverlos datos consumibles, y es cuando, digamos, armas el pastel, lo metes al horno, y bueno, tienes un Excel, un CSV, algo que realmente es un poquito más digerible. Tienes un producto más final, pero después tienes que añadirle el topping, para que hacerlo atractivo para la gente. Y ese está, digamos, es el reto de la visualización, cómo se presentan esos datos que están en ese pastel, que todavía están como muy duros. Y finalmente, cómo haces una estrategia hacia el ciudadano, porque no solamente con tenerlo en visualizaciones vas a lograr que la gente lo consuma, Sí. una estrategia hacia el ciudadano para que se consuma el pastel. Entonces, es una torta muy chévere digamos, un ciclo de un paralelo entre hacer un pastel y este tema de los datos abiertos. Carolina, ahí también hay un debate entre lo público, qué es lo público y qué es lo privado. Y uno ve dos ejemplos, por ejemplo, paradigmáticos: público, cualquier cosa de contratación, y privado, cualquier cosa de una empresa privada. Pero hay áreas grises, por ejemplo, el Transmilenio es operado por privados y tiene unos datos muy particulares que uno no sabe qué podría pasar. O otro ejemplo, el de la seguridad en Bogotá. Hay datos sensibles que se han decidido no sacar a la luz por temas justamente de seguridad, por ejemplo, en temas de estupefacientes o de bandas criminales y demás. ¿Cuáles son esos límites que uno debería tener en cuenta? Yo supongo que es un tema que como tú dices, requiere análisis caso a caso. A mí me gusta particularmente el de Transmilenio porque creo que cuando hay un servicio público de por medio, no importa quién lo esté prestando, tiene que haber condiciones para aprovechar los datos que se derivan de ese servicio. Sin querer con esto decir que podrían, es posible, en cualquier momento vamos a tener tarjetas, por ejemplo, que personalicen. Entonces, yo qué sé, si empezamos a dar subsidios, como va a llegar un momento, va a ser posible... Uno ya tiene subsidios. Sí, pero entonces vas a tener tu tarjeta que te identifica. Ya los hay, por ejemplo, para las personas de tercera edad que pueden tener unas tarjetas especiales. Entonces, realmente, mi tarjeta es una que yo compro en cualquier lado, si la asociaran conmigo, pero en general hay unas con subsidio que ya identifican perfectamente a la persona con la tarjeta que se usa, y esa persona al entrar al sistema, pues tú sabes por dónde entra, cuándo entra, horas que entra, y esos son datos que son sensibles, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero más allá de eso, hay todo un manejo de la información de Transmilenio que podría ser dato abierto, sobre todo si estamos pensando que ese va a ser el sistema único de transporte de la ciudad y que al que deberíamos tener acceso todas las personas de Bogotá y de cualquiera, para hacer cosas, para lograr mejores apps, para un montón de cosas. Y sin embargo, en la medida en que es operada por un privado, el nivel de apertura de los datos que tienen está lejos de ser siquiera... ¿Cómo decir? Claro, que eso también tiene otro reto, y es en los datos puramente públicos, pues la gente que ha trabajado, que conoce las redacciones, sabe que es pedir un derecho de petición y que los datos lleguen en unas cajas con hojas, en una cosa improcesable, que también es como un poco este tema de transparencia desde lo que es evidentemente público, ¿no, Esteban? Exacto. Y ese sería el reto que tiene el gobierno ahorita, devolver toda esa información que antes las personas tenían que hacer, bueno, la mayor parte. Todavía yo creo que hay mucha información que no va a ser abierta y va a tocar recurrir al derecho de petición, pero la estrategia del gobierno ahora de darse ese salto grande hacia los datos abiertos por lo menos va a ayudar en el proceso. Claro, está el reto de la usabilidad. Las plataformas de gobierno aquí y en todo el mundo son plataformas que están diseñadas para cumplir un fin específico de acceso a la información pública, pero no usabilidad. Claro, ustedes dos hablaban de estándares. ¿Cuáles son esos estándares para una información que se entienda como pública, pero también usable en los términos que los hemos discutido? Yo les doy el honor a Esteban, porque en la oficina la trabaja es Pilar y yo me voy a meter una enredada que... Esteban, adelante. No, pues la usabilidad de los datos viene en dos sentidos. Por un lado, la forma como los presentas, o sea, que las plataformas de datos abiertos sean más que un gran repositorio de información, que eso es a lo que tienden que ser, o unas visualizaciones que si te metes, por ejemplo, a las de gobierno o inclusive las de Naciones Unidas,
pues en realidad tienes que tener como una curva de aprendizaje, uno tiene que un poco meterse a verle bien el tema para poder hacer cruces de variables. Digamos, nosotros hemos hecho muchas expediciones de datos donde nos hemos dado cuenta que las personas, entre menos clics tengan que dar, entre más intuitiva sea la plataforma, entre más rápido tengan lo que quieren, más retorno vas a tener a la plataforma de datos abiertos. Entonces, esa sería la primera estrategia, pero la segunda es también empoderar a la sociedad civil y a la ciudadanía con esta información. Esta información, en su mayoría, a no ser que hayan, digamos, tragedias específicas como la de Mocoa, que haya un incentivo directo para utilizar esa información, no es información con la que puedes vivir sin ella. Claro. No la necesitas para la vida diaria. Entonces se necesita una estrategia hacia el ciudadano y hacia la sociedad civil para que de alguna manera le encuentren utilidad a la información. O sea, este es, digamos, el reto que nosotros tenemos en Fundación desde sociedad civil metidos en datos abiertos, aparte de la visualización. Adelante. No sé, perdóname, Esteban, no sé si también hay que como que llegar a la conclusión de que la idea más profunda de dato abierto es algo que vamos a utilizar algunos y que tampoco tiene que ser, digamos, en esa fase de los huevos y la harina, como lo estabas poniendo tú, que me parece es solamente los panaderos finalmente, los que saben cocinar, la mayoría prefieren ir y comprar el pastel. Claro. Entonces, porque a veces me parece a mí que precisamente con la disculpa de que la mayoría quieren el pastel, no nos dan los huevos y la harina. No le da la materia prima para que usted... Claro, Exactamente. y cuando lo que hay es que pensar que realmente los huevos y la harina, solamente los que les gusta entrar en la cocina, no vamos a decir necesariamente un panadero, pero tienes que por lo menos tener una cocina, querer ir a la cocina. Exacto. Y entonces lo que hay que pensar es que las estrategias de datos abiertos no son para todo el mundo, son para quienes están interesados en usarlas. Y por tanto deben cumplir con los requisitos que ellos necesitan, porque estos son los que van a ser capaces de producir los ponqués que la mayoría van a utilizar. Y eso es muy importante. A mí hay una cosa, y si quisiera pues como cerrar esta intervención en la que le salté a Esteban, que me parece también muy importante decir, en eso es en lo que me preocupa, que mucha de la estrategia del gobierno cuando se habla de datos abiertos está enfocada en emprendimiento, lo cual puede ser muy interesante, pero en emprendimiento es donde más me preocupa que la mayor parte de los datos que los emprendedores necesitan están en manos de privados como ejemplo Transmilenio y muchos otros. Cuando realmente creo que esos que vamos a querer usar, los huevos y los panes, somos realmente sociedad civil. Y la estrategia para startups y emprendimiento es una, para sociedad civil es otra. Entonces, como tener eso en cuenta, y me encantó tu analogía, porque creo que yo creo que muy funciona bien, Carolina. Entonces los sí. invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy en la pepa queremos entender el asunto, cuál es el corazón detrás de la democratización de los datos y de lo que se conoce como Open Data o datos abiertos. Esteban, ¿cuál es la pepa de este asunto? Bueno, nosotros estamos convencidos que más allá del reto técnico que está detrás, digamos, de toda esta ciencia de datos, es un reto en la usabilidad, que lo utilicen los periodistas, que lo utilicen la academia, que lo utilice la sociedad civil, que realmente encontremos, digamos, todos esos sectores, haciendo mucho énfasis en los medios de comunicación, utilidad en los datos abiertos. De esa manera podemos generar periodismo informado, una academia que tiene mayores posibilidades para realizar investigaciones y una sociedad civil que tiene herramientas mucho más sólidas para hacer sus activismos y sus actividades. Carolina, ¿cuál es la pepa de este asunto? Para no repetir, creo que hay una idea de transparencia detrás de los datos abiertos que tiene que ser rescatada y como anunciada como un incentivo importante para obligar incluso al gobierno y a quienes tienen el poder de la información a liberarla. Y asociado con eso, siempre poner de balance el tema de privacidad y de sensibilidad de datos, que debe ser una constante preocupación. Un justo medio entre la democracia y la privacidad. Carolina, Esteban, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes les recuerdo que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla con temas para tratar con dos expertos como los de hoy, y también encontrarán este programa en nuestros canales de YouTube, tanto de lasillavacía.com como del canal.
Quiero también invitarlos a que visiten la sección de lasillavacía.com que se llama Hágame el cruce. Ahí tenemos una serie de datos abiertos, como los que ustedes han sabido describir, y pueden utilizarlos para lo que quieran y tener información pública que también es muy interesante. Así nos vemos la otra semana con más invitados y más pepas para llegar al asunto de los temas que son importantes para ustedes. Hasta la próxima.